Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Ya, como les decía, mil disculpas por los inconvenientes del día de ayer. Me puse muy mal de salud. La verdad que tuve unos pequeños inconvenientes, pero ya estamos un poco mejor para poder iniciar las clases nuevamente. Ya, quería preguntarles qué les pareció la práctica, qué tal, cómo lo han visto. Sencillo, difícil, se pudo, no se pudo. Coméntenme a ver cómo han visto la práctica. Es importante saber, ¿no? Buenísima la práctica. ¿Se entendió? ¿Se entendió, Jorge? ¿Todo bien? Sí, ayer estuve practicando igual. Ah, qué bueno. Ya está ensanchado ya en eso, enganchado. Claro. Bien, bien, bien. No es difícil, ¿no? No es difícil. Cuando uno tiene ya los circuitos, los que hemos ido elaborando en pizarra, es sencilla la conexión. Solo es aprenderse el tipo de conexión solamente, que hay que hacer de acuerdo a qué es lo que vamos a conectar, ¿no? Eso es lo importante. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué opina Diego? A ver, Diego, ¿qué dice Diego? Olivia, quiero escucharlo. Porque algunos hemos comenzado, ¿no? Desde a poco, estamos recién. ¿Se ha entendido? Olivia, ¿se ha podido? ¿Cómo lo ven? Nos falta, ¿no? Nos falta todavía, tenemos que volver a, a practicar, tenemos que ver la parte de tableros todavía, ¿ya? Y una vez veamos eso, vamos a armar los tableros y de ahí ya le metemos netamente, bueno, la parte de tableros, la parte mediana, ya casi la parte final, que es importante, ¿no? Tenemos que armar todos los tableros, sí o sí tenemos que aprender a armar tableros también, tableros principales para esas conexiones que hemos hecho. Es lo mismo que hemos hecho, solamente que hay que ponerle un principal, un alimentador principal, nada más. Después todo es lo mismo que hemos hecho, las conexiones, los diagramas, todo es lo mismo. Entonces no va a ser difícil para ustedes, va a ser sencillo. Solo sí vamos a tener que conseguir un poquito el material. Y es lo único que faltaría, conseguirnos, ya tenemos los térmicos para cada circuito, nos faltaría conseguirnos un tablerito. Un tablerito, si no podemos conseguirnos un tablero, una riel donde poner nuestros térmicos y una barrita, unas dos barritas esas barritas de neutro se le llama. Hay barritas de neutro, barritas de fase la misma. Son barritas de cobre que tienen unos pernitos para poder ahí hacerlo las derivaciones. Ya para no estar empalmando o haciendo puenteando los circuitos. Solo hacemos las derivaciones convencionales que hemos aprendido. Nada más. ¿Qué dice Diego? ¿Qué dice Olivia? ¿Cómo han visto la práctica? ¿Se entendió? ¿Han podido? Los escucho, a ver, coméntenme. No hice práctica. Diego, ¿no ha hecho práctica? Si yo lo he visto haciendo. Bueno, aparte de hacerlo, lo que hemos hecho en clases, sí, ahí, pero practicar en mi casa ya no pude. Ah, no ha practicado, pero ya entendió, ha entendido cómo es la conexión, cómo debemos hacerlo, Sí, cómo lo veo difícil, sencillo, fácil, más o menos. fácil. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Ya, muy bien, eso es lo importante, es con la práctica van a reforzar todo lo que ustedes vayan haciendo. Es importante que practiquemos también todo eso, pero lo importante es que ya ustedes ya sepan cómo realizarlo, hacer las conexiones, hacer el circuito que ya hemos practicado. Después es lo mismo, para un foco o para 15 focos es lo mismo. De acuerdo al cálculo, cuánta es la potencia, vemos hasta cuántos circuitos podemos hacer en cada punto y las derivaciones que hemos aprendido a hacer, y la instalación es la misma. Es similar, no vamos a tener inconveniente en esa parte. ¿Qué dice Olivia? Buenas noches. ¿Cómo lo vio? ¿Se pudo o no Buenas se noches, pudo? ingeniero. Sí, ingeniero, está bien, ya he entendido, aunque me ha costado un poquito, pero ya lo entendí eso, y lo demás ya está todo claro.
Ya ha practicado, no ha practicado más. Sí, he practicado porque ese día que hicimos de la instalación de un foco y le aumenté otro más, así que porque solamente hice uno esa noche en la práctica y así que le aumenté otro pero también experimenté a que mi térmico salte porque tuve un pequeño accidente. ¿Qué pasó? A ver, cuéntenos, ¿qué pasó? Lo que pasa que cuando con los cables así nomás pelados, lo que enchufé no daba, no pasaba corriente. Mi Ujú. alimentador se ve que no daba. Y de lo que yo lo enchufaba y volvía a sacar, se ve que algún lingo del cable se quedó dentro del cuando ya le puse la clavija y lo enchufé, Se ahí fue corta. la cosa, sí, Ah, pero no pasó pues, nada porque mi térmico, tiene térmico ahí donde mi toma corriente, así que no le pasó nada, bueno, pucha. Bueno, por eso, eso eso le digo, llega a hasta pasar, eso pero ya ensayé que el térmico protege. claro, y ahora ya sabe cómo reparar ese problema también, ¿no? ¿Qué pasa Sí, cuando se daña eso? Ya lo va a poder solucionar, va a poder cambiar la placa, va a poder radiar la falla sin ningún problema. Eso es lo bueno. sí, eso. En eso estaba, el sábado estuve en ello y ya estaba, a colocarle la clavija también tuve que ver cómo, porque habían sido diferentes. Y compré de Sí. dos modelos y diferentes habían sido, así que estaba experimentando en eso también. Ah, qué bueno. Está bien, es la práctica. Cuando usted vaya practicando más, más se va a afianzar. Pero lo importante es que usted ya tenga el concepto de cómo hacer las conexiones. Y ya hacer Sí, los sí, diagramas, los circuitos que hemos estado haciendo en pizarra, que usted lo pueda preparar en papel y ir armándolo y de ahí es conectar. Es conectar de acuerdo al esquema que usted haga, nada más. Muy bien, Olivia, qué sí. bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué más? A ver, ¿quién más? A ver, ¿qué puede decir? Carlos creo que ya es el especialista, pero yo le vamos a preguntar. ¿Cómo ve Carlos? Carlos ya estaba adelantado a todo. Buenas noches, hija. Buenas noches, Carlos, ¿cómo está? Me alegro que esté bien, hija. Solo hay que cuidarse nomás. Sí, sí, estamos. Eh, Entendí todo con la práctica y como iba explicando entendí bien y ayer estaba haciendo instalación aquí en mi casa y coloqué un interruptor mixta Ujú. y, y un interruptor sí con 3 focos y me salió bien, hija. Bien, Todo todo me bien, salió bien. Sí, qué bueno, todo ok buenísimo, y no pasó nada, así que estamos aprendiendo bien. Hija. Me alegro, qué bueno. me alegro que esté bien, hija. A cuidarse nomás. Bueno, muchas gracias, Carlos, me alegro. Qué Sí, bueno, bien, en bien. eso estaba ayer todo el día haciendo esto, arreglando alguna cosita más y eso ayuda harto, hija, y a mejorar. Hay veces la instalación no está bien y uno ya con esta práctica ya entiende cómo está la instalación y arreglar, ¿no?, las cosas que están un poco mal. Bien, excelente, Carlos, me alegra. Se nota, entonces, se nota que ya está avanzando bastante y que ha entendido muy bien. Y es lo que, la idea, ¿no? Algunos ya tenemos tener una base, es más fácil, pero para aquellos que no tenemos nos está costando un poco, pero lo importante es que igual nos estamos adaptando a esto y estamos entendiendo bien. Muy bien, quién más ha participado en las prácticas? Franklin, ¿cómo está Franklin? Franklin ya participó también en las prácticas. ¿Cómo la ha visto la práctica? ¿Sencilla? ¿Se entendió? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, todo tranquilo. Hice ya buenas prácticas. También ya hice algunas instalaciones Ah, buenísimo. con Entonces, algo de experiencia, sí. buenísimo. Entonces está puliendo solamente lo que ya sabe, Sí, terminando de exacto. pulir. Ah, muy Sí. bien. Excelente. Muy bien. Vamos a ver la parte de, hoy nos toca, por favor, le pido a la licenciada, si está, que me habilite para poder compartir pantalla, para que podamos de una vez activar la presentación. Lo tengo, estoy escribiendo para que nos pueda habilitar para poder compartir. Se lo habrá olvidado.
Hoy vamos a ver la parte de medidores, ya es importante el tema de el tema de los medidores, de acuerdo a norma. ¿Cuáles son los materiales que se utilizan aproximadamente, los que son necesarios de acuerdo a norma? Vamos a ver los tipos de medidores que hay, con qué materiales utilizamos, trabajamos, y qué nos dice la norma con respecto a eso. Vamos a ver medidores monofásicos, trifásicos, de un medidor, de dos medidores y de tres medidores. ¿Ya? Una vez finalizado eso, quisiera que hagamos un poco del aterramiento, que es importante. Y si nos da el tiempo, vamos a ver el tema de conexiones. ¿Ya? Eso vamos a ver. Ahí voy a ver si ya me habilitó. Nada, no está habilitado. Un minutito, por favor. Un segundo. Ya, muy bien. ¿Se ve la pantalla, no? Sí, Ya. se ve. Vamos a ver la parte de instalación de medidores. ¿Ya? Vamos a ver un poco de instalación de medidores. ¿Cuáles son los requisitos para una instalación? ¿Ya? Por ejemplo, aquí vamos a ver la parte de, como estamos en Santa Cruz, yo estoy en Santa Cruz, vamos a ver un poco de la norma CRE, pero es lo mismo. Los requisitos son similares, las medidas son similares, no hay mucha variación, ¿ya? Es mínima si es que hay una variación. Entonces vamos a ver un poco eso y vamos a ver los materiales y cómo es el tema de los medidores, ¿ya? Cuando son personas individuales, ¿qué pide la cooperativa de electrificación? Pide que debe tener un puesto de medición. ¿Cuál es el puesto de medición? Es la pilastra, ¿no? Donde está empotrado nuestro panel o nuestro tablero de esa pilastra, de acuerdo a las especificaciones que tenga la compañía de electrificación, digamos. Si usted es ENDE, ENDE. Si es ELFE, ELFE, de acuerdo a la que es de su departamento, ¿no? Que piden también un certificado original y fotocopia del documento, del carnet de identidad. También, si usted tiene algún inmueble, tiene que declararlo y también debe señalar el lugar donde va, o sea, algún garante o alguna demostración donde esté la ubicación y a qué rubro, qué es lo que va a hacer, dónde va a colocar el medidor. Si es para vivienda, si es para negocio, tiene que detallar. Y obviamente que no tenga algunas deudas, ¿no? Tal vez en otro lado ya tiene alguna deuda con la compañía, va a ser un requisito también. Si tiene alguna deuda, no le van a poder habilitar otro medidor si usted tiene otra vivienda, por ejemplo, ¿no? Tal vez ya tiene una vivienda y quiere otra, está poniendo otra vivienda a su nombre, otro medidor que tiene a su nombre, va a tener ese problema si tiene alguna deuda. Hay que tomar en cuenta eso. Cuando son empresas, ¿qué piden para las empresas? Piden una personería jurídica o una acta de constitución de la empresa. Piden el NIT, el certificado del NIT de la empresa. La inscripción de funda empresa, o sea, ¿qué significa? Que este funda empresa es un registro de la Cámara de Comercio, que esté registrada en la Cámara de Comercio. ¿Ya?
un poder notarial de representante legal o un contrato. Si es que usted es el representante legal, no necesita presentar solamente su fotocopia de carnet de identidad. Si es que es otra persona el dueño de la empresa, tendría que tener un poder o algún documento que autorice que usted puede hacer ese trámite en cuenta de la persona, porque va a ser la persona, en realidad el representante legal va a ser el directo responsable de la instalación de un medidor y un documento de identificación de la persona que solicita. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Ya? Siempre es bueno cuando uno solicita alguna instalación, darle un código de ubicación donde va a efectuar la conexión. También piden una fotocopia del plano de ubicación o un croquis de la vivienda donde va a estar o el lugar donde va a estar el medidor. ¿Ya? Todo trámite es personal. Es personal. Como le digo, si es a través para una empresa, ya ahí podemos hacer ese el tema del poder, algún certificado que avale. Si no, es personal. Si es para la casa de mi primo, él tendría que hacerlo si es para él. A no ser que usted quiera poner el medidor al nombre de usted, ¿no? Quiera que la factura de luz de la casa de su primo esté a su nombre, ahí sí puede dar todos, o sea, sus datos a usted. Si no, es personal, la persona tiene que hacerlo. ¿Ya? Como le decía, si es un representante legal, se presenta esos documentos, nada más. Ahora veamos el tema del medidor monofásico. ¿Ya? Como le dije, en un medidor monofásico, la carga instalada, ¿ya? La carga instalada que tiene cada medidor monofásico son 10.000 kilovatios. ¿Cuánto es 10.000 kilovatios? Pregunto, ¿cuánto es 10.000 kilovatios? ¿Se acuerdan? Perdón, 10 kilovatios. ¿Cuánto es 10 kilovatios? 10.000 watts. 10.000 vatios, 10.000 exacto. Exactamente, 10.000 watts. Eso es la carga para medidores monofásicos, ¿ya? ¿Cuál es el material para una construcción aproximado que se utiliza para un pequeño medidor? Más o menos el material, no soy ingeniero civil ni constructor, pero más o menos lo que dice la norma, y también eso te da, la misma norma te da esos materiales aproximados. De acuerdo a la cooperativa de identificación, ellos en su documento te dicen más o menos cuánto va a ocupar. Entonces ellos te dicen aproximadamente unas 2 bolsas de cemento, 300 ladrillos de adobito y 10 bolsas de arena. Es lo que se va a ocupar, más o menos. No dicen cubo, ¿no? El tema de la arena. En bolsa no. ¿Ya? Ahora, para el tema del medidor monofásico, pueden ver, a ver, no sé si se ve mi cursor. ¿Se puede ver mi cursor que se está moviendo? No se ve, ¿no? No Se ve, se ve. Ah, ya, muy bien. Ya, muy bien. En la parte principal del medidor, ¿ya? Este medidor, la varilla donde está mi cursor, la varilla grande del lado izquierdo, la que está más alta, por ahí es donde ingresa las 2 líneas que vienen del exterior, o sea, la que viene de la cooperativa de identificación del poste de luz, digamos, ¿no? Del poste donde está la red eléctrica. Por ahí ingresa, por acá ingresa, vienen 2 cables, ¿no? Fase y neutro. ¿Ya? Por ahí es lo que ingresa, baja directamente, con el cursor, baja por acá, baja, aquí no se ve, pero baja directamente a un medidor. Aquí hay un pequeño medidor, y ahí es lo que se conecta directamente. De ahí sale la fase, solamente sale la fase, y viene aquí al térmico. Ahí se ve el térmico, ¿no? De 50 amperes. En el caso de que de la paz creo que es 63 amperes, es 63 amperes, pero es lo mismo, ¿no? El procedimiento es el mismo. Ingresa al medidor y ahí va al termomagnético monofásico de 50 o de 63 amperes. De ahí sale del térmico y sale por el otro tubo, por el de acá, por el más pequeño, por el que dice 2 metros, ¿no? De largo, el más corto, sale por ahí y
aquí está, por ejemplo, ahí se puede ver en el dibujo, hay un cable color negro. Ese es el cable de fase. Y el blanco es el cable de neutro. ¿Ya? El neutro viene igual, sale de la red de electrificación, baja por el mismo tubo grande, el alto de 3 metros, baja y llega al medidor. Del medidor ya sale directamente al lado del fase por el otro conducto, que son cañerías galvanizadas de 1 pulgada. Ambos son de 1 pulgada. ¿Ya? Entonces, de ahí sale, como les decía, entra el neutro directo al medidor y del medidor que está acá sale por el otro conducto, por la otra cañería galvanizada de 1 pulgada, que es la de 2 metros, la más corta, sale por ahí, obviamente que pasa por el cabezal y el cabezal tiene 2 agujeros y por ahí sale el neutro, que es el cable blanco. ¿Ya? El cable blanco. Ahí está el negro y el blanco, fase y neutro. Aquí no se pueden ver el cursor, hay un cablecito verde. Hay un cable verde y abajo tiene unas líneas punteadas, segmentadas que van hacia abajo. Esa es su tierra, su aterramiento del medidor monofásico. ¿Ya? Es su aterramiento del medidor monofásico. Va bajando y está conectado a una jabalina. Se puede ver la jabalina, ahí está abajo. ¿De cuánto debe ser la jabalina para mi medidor? Pregunto. ¿De cuánto creen que debe ser? El diámetro de la barra, ¿y qué? El diámetro de la barra, de la jabalina de aterramiento del medidor. ¿Cuánto 5 creen que octavos, ¿y qué? Exacto. 5 octavos según la norma para medidores es la barra. ¿Ya? Es de 5 octavos la barrita. Esta aproximadamente tiene 1,20 m de profundidad. Es la varilla de aterramiento. Como pueden ver acá abajo, donde está la jabalina, igual tiene un pequeño cimientito antes del colocado de los ladrillos de 60 centímetros. ¿Cuánto debe ser la altura que debe tener entre la base, arriba del cimiento, ¿no? La base, donde está mi cursor, hasta la parte, altura, hasta la parte de vidrio de mi visor, que es este visor que está en la cajita, ¿no? Donde está la caja del medidor, se puede ver al lado izquierdo hay una cajita de medidor. Debe ser 1,70 la altura, ¿ya? 1,70. Y del medidor tiene que subir un poco el ladrillo de 45 centímetros. Esa es la medida. ¿Ya? Nuevamente lo que le decía, el cablecito verde que se ve es el cable de tierra del medidor. Y aquí va conectado el cable de tierra. Tiene acá en la cajita tiene una bornerita o un perno donde va acoplado, ahí se pone la tierra, el aterramiento que hemos puesto en la jabalina. Todo aterramiento, perdón, todo medidor debe tener su aterramiento. Obligado por norma, sí o sí. Si no, la misma cooperativa de electrificación no le va a aceptar instalarle su medidor. Tiene que cumplir esa norma, tiene que tener aterramiento. Y ese aterramiento es independiente. ¿Qué significa esto? Que ese aterramiento es solo para ese medidor. ¿Ya? Solo para ese medidor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pregunten, escuchamos. ¿Alguna pregunta? Una consulta ahí. Sí,
Pregunte, Carlos. La entrada en la fase viene, digamos, al medidor. La fase. Sí, De la fase y fase, neutro. Fase y neutro entran de la red de electrificación y van al medidor. Sí, al medidor. Y Sí, solo fase va al térmico. exacto. Al térmico principal, al de 50 amperes, podemos hasta... Ya. Exacto. De ahí ya sale por la segunda tubería para que entre al tablero, ¿no? Sí, de ahí ya va su acometida, ¿no? De ahí ya va, esos dos cables van a su tablero principal de su vivienda. Ya. El neutro sale del medidor directo a la acometida. Sí, directo. Ah, ya, listo. El neutro Eso, va directo. El neutro va directo. ¿Ya? ya, gracias. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? Buenas noches, ingeniero. Sí. Dígame, Jerónimo. Yo tengo una consulta acá en La Paz. ¿Ya? A lo que yo sabía, eso espero que usted me saque de dudas, A ver, es de 1.50 el metro que se utiliza ¿a la para altura? la instalación de una caja de medidor. Sí, 1.50. De la base, 1.50. obviamente, del piso hasta la superficie superior del medidor. Ah, puede ser que haya Ah, variado no, 2 metros, perdón, 2 metros. a 2 2 metros metros. de 2 metros, altura. sí, 2 metros de altura. De la base Pero, a la parte ajá. superior del medidor. Ah, ya puede ser hasta la parte superior. Sí, sí, 2 metros es. Está casi similar, Jerónimo. Casi similar. Son 10 centímetros nomás la variación, por ejemplo. Es que es la parte total, digamos. Aquí estamos 45 centímetros más 1,70, que es la cabeza del medidor. Son 10 centímetros de diferencia. No hay ningún problema. Es lo mismo, ¿no? Casi es lo mismo. Mm, La norma que estaba similar, bueno, y yo... ha variado, ¿no? Un poquito. Recién la acaban de cambiar. ¿Sí? Dígame. Ah, ya. Y otra pregunta más, como le estaba comentando, como yo vivo acá en La Paz, Ujú. estamos vendiendo medidores y Ya. la parte de la salida del cable Ujú. hacia los departamentos, primero tiene que ir a una térmica, ¿verdad? Pero no, nosotros le ponemos en la parte trasera de la caja. Atrás le pone su térmico. Atrás, sí, atrás. ¿Y por qué no le ponen adentro? Atrás le ponemos. Por eso, en realidad adentro, pero atrás de la pared, cosa de que esté dentro de la vivienda. Ah, ya. ¿Se puede? Claro que sí, pero el del medidor es independiente, ¿no? El del medidor tiene que estar dentro del medidor. Ya el otro tablero donde va a alimentar a su vivienda ya puede ser atrás, a un costado, ya uno define ya su ubicación, ¿no? Donde uno quiera ya. Claro, y, Aquí en y los Tarija, medidores tienen pues elementos de corte para manejo de fusibles, ¿no? Y eso ya está propiamente en la caja. Ahora, cuando hay 2, 3 medidores, ¿Mm? solo se usa una jabalina para todos los medidores. Eso más quería salir de luz. Como decía que para cada medidor una jabalina, Sí, obviamente. en realidad sí, pero como son medidores trifásicos, solo, ¿qué varía cuando en realidad es una misma, solo es una acometida la que ingresa, entonces lo que tiene que hacer es mejorar el aterramiento. Cuando son tres medidores, por ejemplo, se mejora el aterramiento. Lo vamos a ver ahorita. Cuando veamos la parte de monofásico, de trifásico, ahí les voy a indicar cómo vamos a hacer el procedimiento. No hay problema. Le voy a explicar bien el detalle. ¿Qué decía de Tarija, Diego? en Tarija, sí o sí te piden un medidor doble y que Ajá, esté a la pared, no en el medidor. a la pared. Sí, nunca en el medidor, dice, El térmico. el térmico. ¿Y en qué tienen que poner otra caja? No, ahí en la caja es afuera.
pero el térmico es adentro de la casa. Ah, sí, qué Hay raro. mucho maleante, dicen. Ah, para que no toque, pero esto tiene que tener su resguardo. Por ejemplo, aquí nosotros todos tenemos, sí o sí el medidor tiene que estar vista a la calle. Es prohibido tener vista interna. Entonces, ellos agarran y hacen nuestro control del medidor. Tiene que estar todo adentro, vista hacia afuera, y cada medidor tiene que tener su protección. Cada uno depende de la persona, ¿no? Nosotros acá le ponemos soporte, hacemos de tapa de fierro, con fierro, y le ponemos candado. Y solo tienen una abertura para que puedan abrir y controlar de ahí el medidor. Por favor, ¿quién está hurgando la pantalla? Jerónimo, por favor, está rayando la pantalla. No, no hagamos eso, por favor. Por favor. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, eso es interesante saberlo, ¿no? La verdad que yo desconocía un poco esa parte. Bueno, vamos a algo diferente, ¿no? Pero el procedimiento es similar, como les decía. El medidor atrás de la pared, bueno, interesante, la verdad. Es algo nuevo para mí, pero es bueno saberlo. Muy bien. ¿Una consulta más? ¿Ninguna? ¿Cuáles son los materiales requeridos para una instalación de un medidor? ¿Ya? Bueno, lo que les decía, habíamos visto, cañerías de entrada. La de entrada es galvanizada de 1 pulgada. La longitud ya lo habíamos visto que era de 3 metros. La de salida es de 2 metros de alto y igual es de 1 pulgada de diámetro. El cabezal, estas cabecitas que tiene, son de policarbonato. Son 2 cabecitas que tiene. Igual son de 1 pulgada para roscar. Son cabezales roscados para los tubos. Bueno, ahí puede variar un poco las medidas, ¿no? Por departamento. Ahí debe haber una variación. El tema de las cajas también no creo que sean las mismas. Como decía uno de los compañeros que distribuyen medidores, deben tener diferentes medidas, ¿no? Para La Paz, para otros departamentos, varía. Bueno, la que nosotros utilizamos aquí en Santa Cruz, según la norma CRE, para monofásica es de 27 por 27 por 15. Es la que nosotros utilizamos. Y la fabricación, bueno, es de acuerdo a la norma boliviana, sí o sí, la NB 777 y la 14800102. Esas son las normas. Ahora, para la varilla de aterramiento, lo que le decía, 5 octavos. ¿Cuánto de largo debe tener? 1,20. 1,20. Debe haber, para conectar mi cable de tierra a mi varilla, tiene que tener un conector para varilla de aterramiento, igual es de 5 octavos. Aquí lo pueden ver en el dibujito, ahí está el conector. Ahí va el cable verde, es el cable de tierra, el cable verde amarillo que habíamos visto. Ese es el verde amarillo. Entonces ahí va acoplado nuestro aterramiento, nuestro cable de tierra. Va acoplado a la jabalina. Y nosotros muchas veces ya esta parte de aquí ya lo tapamos, ¿no? Lo tapamos con tierra, toda esta parte de aquí. Lo tapamos y no se ve ni la punta de la jabalina, muchas veces solo queda el cable. Ahora el cable de tierra, a veces lo hacen por dentro de la pilastra misma, lo hacen por dentro, le meten un tubo y hacen por dentro, otros lo hacen por fuera, eso no habría ningún problema. Otros lo entuban, otros no lo entuban, directo le meten el cable directo. Obviamente que si está cerrado, tapado con cemento el cable sin alguna protección, obviamente que pierde conductividad, ¿no? No va a ser la misma conductividad cuando está el cable libre o tapado por un tubo. Esa es la única variación. ¿Cuánto es el ohmiaje para un medidor monofásico en una vivienda? Son 10 ohmios permitidos para vivienda. En viviendas residenciales, comerciales, son 10 ohmios. Eso debe tener su aterramiento. Para saber si su aterramiento está bien, tenemos que hacer una medición de ohmiaje y tiene que darnos no mayor
a 10 ohmios. ¿Qué significa si es mayor a 10 ohmios? Significa que mi aterramiento no está trabajando bien y me puede dar problemas. ¿Qué problema me puede dar? Puede haber sobrecarga, puede haber descarga atmosférica y no va a poder trabajar bien. Entonces eso puede dañar su técnico, dañar su medidor, dañar su instalación. Esos son los factores que pueden afectar a un mal aterramiento o un aterramiento que no esté dentro de la norma. ¿Cómo se mejora el ohmiaje? ¿Cómo podemos mejorar el ohmiaje? Una vez medido el ohmiaje, hay varios métodos. Uno es utilizando bentonita. Bentonita es un producto netamente para eso. Hay otro que se llama el cemento conductivo, que se hace el aterramiento, se cava la jabalina y se hace una excavación al contorno de la jabalina y se le echa encima. Eso se adhiere a la jabalina y mejora la conductividad con el suelo. Y la bentonita es lo mismo, es similar. Ese es el procedimiento más adecuado para mejorar el ohmiaje. La otra manera de mejorar es aumentar jabalina, digamos. El otro método es en caso de que mi ohmiaje sea muy alto todavía, tengo muchos equipos, tengo que aumentar jabalina, tener más profundidad o agarrar más puntos de aterramiento, que es decir, utilizar otro tipo de aterramiento no solo en un punto, utilizar en triángulo, que es el método más convencional que se utiliza hasta en las petroleras, por ejemplo. Tipo triángulo, es el más, o estrella, uno le llama, pero es el triángulo en realidad. Es uno de los métodos más convencionales que se utilizan cuando quieren un aterramiento con un mejor ohmiaje. Obviamente que una vez nosotros hacemos el aterramiento, ese momento nos puede dar bien, excelente, pero cuando conectamos los equipos va a haber una pequeña variación. Entonces eso hay que considerar. Se debe medir antes de hacer, cuando ya hagamos la instalación, y se debe medir después de que hagamos toda la instalación completa para ver cuánto ohmiaje ha cambiado. Es lo mismo para nuestro tablero, para nuestro aterramiento de nuestro tablero principal. Igual debe tener su propio aterramiento. Igual se debe medir mi aterramiento con equipos conectados y sin equipos conectados. Porque ese es un error a veces que pasa. Yo instalé mi aterramiento y hemos dicho, ya está bien, no hay problema. Metele nomás, seguimos conectando todo y lo dejamos y no revisamos al final. Después llegan los problemas, cuando hay algún rayo, una descarga atmosférica y un problema de cortocircuito o algo, directamente cuando no tiene el ohmiaje adecuado, se pueden dañar sus equipos. Entonces eso hay que considerar. Una consulta. El Sí. cable de tierra es un cable desnudo de cobre. No, el cable, el que va, bueno, a veces se utiliza, pero mayormente se está utilizando en realidad el desnudo acerado metálico es solo para rayos. El que se utiliza es el cable verde amarillo, el que tiene aislante, ¿no? El convencional. De 10 Ese es el milímetros. que está utilizado. Sí, aquí está. Es el que toca ver. Ay, ya. El cable de aterramiento, aquí está, justo tocaba ver esa parte. Es el color verde amarillo, es el de 7 hilos y es de 10 milímetros para mi medidor. ¿Por qué de 10 milímetros? Porque nuestra principal acometida por norma y de acuerdo al cálculo de nuestra protección para 50 amperes es de 10 milímetros. Entonces, nuestro aterramiento también debe ser de 10 milímetros. ¿Ya? El cable de tierra debe estar cubierto, ¿eh? Dice, debe estar cubierto por una cañería de PVC dentro de la pilastra. Es lo que nos dice la norma. ¿Ya? Tiene un térmico monofásico de 50 amperes. El que está aquí en el dibujito podemos verlo. Ahí está la imagen acá. Y tiene un aislador de
de rodillo de 1 pulgada. ¿Cuál es el cable de salida? El cable de salida, como decía, el negro es para fase y el blanco es para neutro. Bueno, cumpliendo la norma NB 777, ¿no? Igual, el negro es de 7 hilos y es de 10 milímetros. La longitud, bueno, puede variar, es un aproximado de 3.5 metros porque es lo que ingresa y lo que sale, pero hay que ver hasta dónde va a llegar, ¿no? Puede variar porque a veces un solo cable. Es recomendable empalmar aterramiento, es recomendable empalmar cables principales de la salida de medidor, no es recomendable. No es recomendable. Y si se va a hacer un empalme, debe hacerse un empalme bien hecho, bien aislado, como es en exteriores, que a veces queda el cable. Tiene que poner, no solo cinta aislante, se pone también, por ejemplo, una cinta revestida, cinta vulcanizante, para poder protegerlo contra todo tipo de temperaturas, el ambiente, porque con el tiempo eso se va resecando y se puede dañar hasta ese empalme si no está bien hecho. Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Y como decía, el cable para neutro es cable de color blanco. El aislante color blanco igual son de cobre, de 7 hilos y de 10 milímetros cuadrados. Los cables. Bueno, según la norma CRE, la distancia entre un puesto de medición y una red eléctrica debe ser de 20 metros. O sea, lo máximo que puede ser unos 20 metros. ¿Ya? Ahora, el tema de las distancias que hay entre un medidor de energía y un medidor de gas, por ejemplo, muchas veces instalamos nuestros medidores de gas cerca de nuestro medidor de energía. Por lo menos debe ser unos 50 centímetros separados. No puede estar muy pegado. Eso nos dice la norma, por lo menos 50 centímetros. Como les decía, solo una cometida por predio. ¿Qué significa una cometida por vivienda? Por más que yo tenga mi medidor trifásico, tenga mi medidor con 3 medidores, como se dice, mi alimentador principal con 3 medidores, solo es una cometida la que tiene su vivienda. Solo una. Es por norma. Cuando uno necesitamos ya pedir 2 o 3 paneles de medición, ya es con medidor. Y cuando son mayores a 3 medidores, ¿cuáles son los requisitos? Tengo que presentar un proyecto eléctrico. Ya, un proyecto eléctrico. Ya si yo quiero más de 3 medidores para mi vivienda, sí o sí es un proyecto eléctrico aprobado por la Sociedad de Ingenieros, donde piden el tema de los diagramas unifilares, piden el cuadro de carga, el plano de vivienda, toda la parte eléctrica, o sea, bien completo. En el plano, en el tema de cálculo de potencia es lo que hemos hecho. El equilibrio de fase, cuando es trifásico, hay que hacer equilibrio de fase, igual le pide eso el proyecto. Le voy a dejar una guía en la plataforma, le voy a dejar una guía de elaboración de proyectos eléctricos, es avalado por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, del Colegio de Ingenieros Electrónicos y Electricistas, que yo formo parte. Es una guía completa de cómo elaborar un proyecto eléctrico, donde especifica todos los detalles y todas las normas, cómo se debe hacer. O sea, paso por paso le dice cómo elaborar un proyecto y le da ejemplos, todo. ¿Ya? Se lo voy a dar ese va a ser, se lo voy a facilitar en la plataforma para que ustedes lo tengan. ¿Alguna consulta hasta aquí? Una consulta, la distancia esa de 3.5 metros del cable de salida, ¿a qué se ¿Ya? refiere? Es la distancia de salida por ejemplo, del medidor hasta por donde sale al conducto, ¿no? Sale por el tubo que tiene 3 metros. Ya. Sale el medidor, se entra fase y neutro, ¿no? Al medidor, llega de la red de electrificación, entra por el tubo de 2 metros, perdón, entra por el tubo de 3 metros y sale por el de 2, ¿no? Ahí está el dibujo, ahorita vamos a ver. Entra por el de 3 metros y sale por el de 2. Entonces, a partir del medidor,
donde ya está alimentado, de ahí hasta que sale por el tubo, un aproximado de cable es de 3.5 metros. Esa es la medida. Es un aproximado. Obviamente que eso es más largo porque a veces yo tiro directamente a mi tablero principal y mi tablero está a 10 metros, digamos. Entonces solo lo que nos dice la norma en esa parte solo es desde mi medidor hasta la salida de mi tubo. Hasta la salida de mi tubo, que es la cañería galvanizada de 1 pulgada, ¿no? Hasta aquí. A ver, se ve mi cursor, hasta aquí. Hasta aquí más o menos son los 3.5 metros. Tal vez solo sea 3, pero es lo que dice nada más, 3.5. Siempre lo dejan largo. Cuando le instalan un medidor, se han dado cuenta, lo han visto, siempre le dejan el cable largo. Es porque eso les pide la norma. Después ya uno a veces lo deriva o empalma, o a veces va directo, muchas veces. Pero cuando lo hacen la instalación directamente acá, algunos todavía no tienen su conexión hecha completa, entonces se lo dejan hasta aquí instalado, hasta esta parte. ¿Alguna otra consulta? Para tener 2 medidores, ¿cómo hay que dejar el tubo? No sé. ¿Medidor monofásico? Por decir, es una vivienda y quieren tener 2 medidores diferentes, 2 familias. Para un edificio como... Ya, por ejemplo, para un edificio ya es trifásico. Solo se cambia el diámetro de la cañería. Ahorita lo vamos a ver, hay una para trifásico, es la misma medida. Solo cambia el diámetro de la cañería, ya no es 1 pulgada. Ahorita no me acuerdo si es 1,5 o 2 pulgadas cambia. En 1 pulgada entran los 2 cables tranquilamente. Pero por norma tiene que ser un poco más ancho porque son más medidores. Nada más. Hay una variación. Creo que es 1,5 nomás. Solo cambia el diámetro de la salida. Nada más. Después es lo mismo. Me pidieron otro tubo que tengo que instalar porque mi caja es para 2 medidores. ¿Otro tubo? ¿Va a ponerle dos tubos? Así me dijeron, yo no entiendo si es cierto o no. En realidad debería ser uno. Bueno, eso dijo el electricista. Ah, el electricista. Y va a tener que hacer dos salidas diferentes para cada medidor. Qué raro. Eso decía el electricista, pero yo no entendía nada. Porque aquí, ahora vamos a ver, aquí yo tengo para dos medidores, es el mismo, es uno de 1,5. Cambia solo el diámetro, eso es lo que vamos a ver ahorita. Para medidores trifásicos. Vamos a ver medidores trifásicos. Y aquí para 2 es una cañería solamente, lo que dice la norma. No sé cómo será en Tarija, no creo que sean 2, porque para que sean, tendría que poner un tubo más, tendría que tener 3, y había que ver cuánto es ancho de su medidor. Tampoco pueden ser pegados los tubos, ¿no? Porque no va a agarrar bien. Tendría que ser más ancho su medidor, si le pone otro tubo más. Está en la posición de la imagen que tiene ahí. ¿Así? Sí. Por eso les decía, mire, esta es la conexión para un medidor. Monofásico y trifásico es así. Bueno, aquí en Santa Cruz, así trabaja la CRE. Así como está aquí. Como lo ve acá. Y que yo sepa, con los otros departamentos la variación es mínima. Solo varía el tema de las alturas, por ejemplo, de cuánto es la pilastra, tal vez un poco la caja, pero de la salida es la misma. Tiene que consultarle bajo qué norma o tiene algún documento. Siempre la cooperativa de electrificación, ustedes lo pueden buscar en su página, tienen una página, ahí hay un manual, dan una hoja técnica
donde son, ahí dan los requisitos para los medidores de para instalación de medidores, para que tengan como referencia. Ahí podrían considerarlo y verlo, a ver qué dice la norma con respecto a eso, o cómo trabajan ellos. Que yo sepa es así. Eso sería. Muy bien. Vamos a ver los medidores trifásicos. Como les decía, ¿cuánto es la carga instalada para un medidor trifásico? Como les decía, es solo una cometida, nuevamente, y son 40 kilovatios, que son 40.000 vatios. ¿Ya? El material para la construcción es similar al anterior que hemos visto, 2 bolsas de cemento, 300 ladrillos de huito, 10 bolsas de arena. ¿Qué varía aquí? ¿Qué varía acá? ¿Qué varía acá? Varía mi alimentador principal. Es un térmico trifásico de 60 amperes en Santa Cruz, por ejemplo. ¿Qué otra cosa varía? El diámetro del tubo donde ingresan los cables de alimentación de entrada y de salida del medidor. Esa es la variación. Ya no es 1 pulgada, es 1,5. Y ahora ingresan 4 cables, ¿no? Ingresa 3 fases y un neutro. ¿Ya? Las alturas son las mismas. 1,70 del nivel del piso al vidrio visor. En Santa Cruz esa medida. El cimiento es 60 centímetros. Y como les decía, es de térmico de trifásico de 60 amperes. Y como pueden ver en el dibujo acá, salen 3 cables negros y un blanco. ¿Qué significa? Fase, fase, fase y neutro. O para hacerle más una variación, RST y neutro, que es lo mismo, ¿no? Ya están equilibradas nuestras, para hacer nuestro equilibrio de carga. Los materiales, como ya hemos visto, son los mismos, solo que varía el diámetro de la cañería. De entrada es de 1,5 pulgadas y de salida es de 1,5 pulgadas. El cabezal igual es, el cabezal ya no es de 1 pulgada, perdón, es de 1,5 también, porque es el que ingresa a la cañería. Ahora, ¿qué varía aquí? La medida del medidor también. Ya cambia de 27 por 27, ahora es 45 por 34 por 20 centímetros. Esa es la medida de la caja, ¿no? La caja metálica donde va a estar su medidor y sus térmicos. La varilla de aterramiento es la misma, es de 5 octavos por 1,20. Eso es lo mismo, y como decía el conector, lo mismo de 10 milímetros el cable, y tiene que tener su conector, como se ve acá, un conector original, que es como una pequeña abrazadera que se ajusta con un perno, como se ve en la imagen. Ese es su procedimiento para la jabalina. ¿Ya? Los materiales, como habíamos visto, el cable de tierra, lo mismo de 10 milímetros. Es un cable verde amarillo de 7 hilos. ¿Ya? Igual, como dice la norma, el cable debe estar recubierto por un tubo de PVC y dentro de la pilastra. Ahora tiene, como les decía, un térmico trifásico de 60 amperes. Y también tiene un aislador de 1,5 pulgadas. Ahora el cable de salida sigue siendo el mismo, solo que ahora son 3 cables negros y un cable blanco. Ambos son de 10 milímetros cuadrados. Esa es la variación. La misma recomendación que habíamos dado, que cuando están cerca de un medidor de gas son 50 centímetros. ¿Ya? Cuando son 50 centímetros. Ahora, la distancia mínima que hay entre cada medidor y un medidor de agua, por ejemplo, igual tiene que ser 50 centímetros. Como les decía, es solo una cometida por vivienda.
Solo una. Cuando se requieren 2 o 3 medidores, proyecto. Es un proyecto, perdón. Cuando son mayores a 3 medidores, ya es un proyecto eléctrico, que tiene que ser bajo norma. Ahora, pregunta. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos a ver medidores trifásicos, medidor trifásico con 2 medidores. El térmico siempre tiene que ser 63. ¿Puede ser más? No, el principal de la norma CRE es 60. 60, mejor dicho. Sí, eso pide la norma CRE, por ejemplo. En otro departamento puede variar, ¿no? Puede ser que sea 63 como la PADE. Ahí puede variar, pero es 60. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? Muy bien. Vamos a ver la parte de medidores trifásicos o medidor trifásico con 2 medidores o con 2 cajas de medición. ¿Ya? Igual la potencia instalada es igual, es de 40 kilovatios. ¿Ya? Cuando son de 2 medidores, debe tener 1.15 metros de alto. De entre medidores, ¿no? Y 22 centímetros de fondo y 35 centímetros de frente de los medidores. ¿Ya? Además, ahora en esta variación vamos a ver en la parte derecha, aquí, en realidad la caja de medición, solo la caja de medición, tiene una altura de 1.15 metros. Es el panel, lo que mide 1.15, perdón, lo que mide 1.15 es el panel, ¿ya? La norma nos dice que el nivel piso es 1.70 al vidrio visor del primer medidor, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la variación cuando son 2 medidores o 3? En la parte superior hay una pequeña bornera. Son bornes o barras de conexión, donde se llama, ¿ya? Ahí, en esa parte, es donde llegan nuestros alimentadores, nuestros cables, ¿ya? El alimentador llega por el cañería de entrada de 1,5, ahí se ven los 4 cables bajando, se ve el cursor, baja por ahí, alimenta el neutro, va en la parte superior, el blanco, donde se ven los cables blancos, va a la bornera de neutros, una bornera, y la fase va a otra bornera aquí, va a otra bornera, R va a una bornera, S va a otra bornera y T va a otra bornera. O también si ustedes no le quieren llamar RST, pueden llamarle L1, L2, L3. Ya ustedes tienen que verlo eso. Pero la norma, más o menos, para seguir norma, RST, L1, L2, L3 también se utiliza, es válido. Pero cuando hacemos equilibrio de cargas, más se dice RST. ¿Ya? Entonces va 4 barras de conexión, una para cada cable. ¿Ya? ¿Cómo llega el cable? Tiene llegan los 4 cables y cada cable tiene un conectorcito. Tiene un terminal tipo ojal. ¿Cuál es el tipo ojal? Es un terminal redondito. A ver si aquí está. No está aquí. Es un terminal con una cabecita redonda y un agujero donde ahí directamente encaja el perno. Entra el perno y ahí va apretado fijo para que eso no se mueva. El cable entra al terminal, se aprieta ahí con prensaterminales y entra el ojal al perno. El perno ajusta dentro del ojal y eso evita que se mueva eso. Es fijo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo voy a alimentar mis medidores?
Ya. El medidor que instala CRE, es el de que va en la parte superior. El primero va en la parte superior y de ahí vamos a derivar a los otros medidores, no del medidor de CRE, ¿no? De la barra. De la barra pueden ver un cablecito de la bornera, de la barra de conexión sale un cable blanco. Primero, ven 3 cables negros. Aquí está mi cursor. Aquí está el primer medidor. ¿Lo ven en el cursor? En esta parte hay 3 cables negros. Es R, S y T. Esas son las entradas de mi bornera. Ahí está entrando mis 3 cables que ingresaron de entrada. Van a la barra y de ahí sale. Saco un cable de la segunda barra, un cable de la tercera y un cable de la cuarta barra. Y esos 3 van aquí, en la primera parte del medidor. El cable blanco de entrada saco de la primera barra y va aquí. Esta de aquí a la izquierda es la entrada. Ya donde está mi cursor es la entrada. El siguiente blanco que está al lado es el de salida. ¿Qué significa esto? Que ese cable blanco ya va a mi tablero de alimentación principal, donde yo quiero alimentar este medidor. Donde yo voy a alimentar este medidor, quiero que alimente 3 viviendas. Entonces, este medidor va, este cable blanco y estos 3 cables de fase RCT, en total estos 4 cables van a mi tablero de alimentación principal trifásico. Si voy a alimentar 3 viviendas con ese medidor, a mis 3 viviendas. Y el otro medidor del segundo es la misma conexión. Saco de la barra de conexión de arriba, saco un cable de cada barra y van a entrar a mi otro medidor que está aquí abajo. Igual entran 3 fases. Y 3 fases y un neutro. Ya. Ahora, si nosotros a veces nosotros solo queremos directamente, a veces queremos sacar directamente térmicos monofásicos para cada línea. Ahí en la parte inferior, abajo, tiene para poder sacar solo monofásico. Si vamos a derivar directo a monofásico, de ahí ya abajo se pone una barrita de neutros, sale del medidor y pondríamos en la parte de abajo. En la barra de neutros que está a la izquierda donde está el cursor y la parte derecha es donde están los térmicos monofásicos. Si yo voy a instalar térmicos monofásicos para que solo llegue monofásica a mis viviendas. Si solo voy a llevar monofásico a mis viviendas, cada térmico tendría que ser de 50 amperes. Y si es un trifásico nomás que voy a alimentar, de 60. Y una consulta. Sí. Los elementos de corte en estos medidores, ¿a qué altura se puede ver? ¿O no lo tienen? Es que yo soy de La Paz y en La Paz tienen desde la salida de los medidores elementos de corte. Este elemento de corte tendría que estar aquí en la parte superior. Acá no se ve en este esquema. Los elementos de corte que están en la parte superior. Pero aquí está la barra. No especifica bien, la verdad, en este tablero dónde está. Los elementos de corte muchas veces vienen en la parte superior. En la parte superior a un costado, viene al lado izquierdo. Pero ahorita, la verdad, en este esquema, evidentemente no está. Y que también puede ser que haya que poner otro tablero aparte para poner elementos de corte, pero no especifica muy bien el tema de la norma en Santa Cruz, por ejemplo. ¿Cómo tienen en La Paz, por ejemplo? ¿Dónde está su ubicación de los elementos de corte? ¿En la parte de atrás? Saliendo en la parte de atrás están saliendo. Tengo una imagen aquí de un medidor de elementos de corte, le puedo mandar si no en WhatsApp. Ya, por favor, mándelo. Aquí no especifica, ¿no? En Santa Cruz no hay
Casi no se pide pues muchos elementos de corte, ya es, como te dicen acá, el elemento de corte mayormente se utiliza en la parte industrial, ¿no? En viviendas y en viviendas casi no se utiliza, o ya es un tablero aparte donde pones tu elemento de protección. Porque la CRE solo te da energía y tus térmicos. Ya si tú quieres protegerlo con fusibles o algún elemento, relé falta de fase, protección contra sobretensiones y todo eso, ya son tableros aparte que utilizan. Pero es de acuerdo al requerimiento del cliente y de acuerdo a qué equipo voy a tener, ¿no? Puede ser que haya una variación en la paz. Ah, ya, ahí está, son relés, ¿no? No, fusibles, ¿no? Sí, que ha entrado al medidor un trifásico y de salida a los elementos de corte. Del elemento de corte recién van a los térmicos. Sí, sí, se ve acá. Por ejemplo, acá no tenemos ese sistemita. Es diferente acá. Acá ya es personal. Si yo quiero ponerle, ya es bajo mi cuenta, digamos. Porque no hay mucha, puede ser que en la página, hay mucha caída de tensión, ¿no? Debe haber bastante caída de tensión allá. Por eso tienen este elemento de corte. En Santa Cruz no hay mucha caída de tensión, es muy rara vez. Obviamente que en algún momento hay, pero no es habitual. Y cuando hay ese tipo de cosas, hay una caída de tensión o algo, uno hace el reclamo, la denuncia y tiene que devolver todos los equipos que se hayan dañado. Uno muestra un detalle a qué hora se quemó, a qué hora el corte y demuestra, y la norma misma, el reglamento que tiene para socios CRE es devolverle todo lo que se ha quemado. Si es por una caída de tensión. Por eso tal vez no habla de este tipo de elementos de corte. Pero es de 100 amperes cada elemento de corte. ¿De cuánto es su térmico principal? ¿De 100? Sí, es una obra grande. A ese requerimiento han metido estos térmicos, elementos de corte. Es por no eso. Lo sé muy bien aquí. Sí, es porque es una obra grande y tiene muchos equipos, tiene este tipo de elementos. Ahora, que sea de 100 amperes, debe ser con transformador. Eso preguntaba hace ratito. Esto del trifásico de la calle lo han metido. Sí, pero debe tener su propio transformador. En los postes sí están los transformadores. Sí, porque como le digo, para potencia instalada de trifásica normal es 40 kilovatios, que son 60 amperes. 100 amperes cuando es medidor. Debe ser un medidor de 100 kVA, 150 kVA o de 200. Sí o sí debe ser con transformador, perdón. Con transformador. Debe ser transformador de 100 kVA o 150. Por eso la han puesto. Es una medida de protección que tiene. Ahora, este tipo de hay otro tipo de dispositivo. Creo que este es un poquito más antiguo. Hay unos nuevos que han salido, que son un poco más electrónicos, que trabajan bien y tienen respuesta en milisegundos. ¿De cuánto tendrá su tiempo de respuesta? No dice de cuánto. Ya. ¿Qué decía Jorge? No, eso preguntaba. Lo que pasa es que estaba viendo en una obra que en la pilastra había un medidor trifásico de 70 y se cortó y tuvieron que cambiarlo a uno de 100. Eso preguntaba si el trifásico se puede más de 63 o ya lo dijo que era con transformador, pues, ¿no? Claro, si supera los 40 kilovatios, que son 60 amperes, ya es con transformador. Sí o sí es transformador. El alimentador principal viene de la línea de alta o de media, como se dice. De alta, bueno, la que llega a la ciudad es media, no llega a alta casi. En la parte rural llega a alta. Llega de media tensión, pero llega ya no, llegan las líneas
y eso va a un transformador. Del transformador recién alimenta a mi tablero medidor. ¿Ya? Al tablero, al medidor. Ya, ahora el transformador, ¿cómo es el transformador? Hay alternativas, ¿no? El transformador yo lo compro o a veces lo alquila, no sé cómo es el negociado, cómo hacen muchos clientes. A veces algunos lo alquilan por 2, 3 años, 4 años o lo compran y ya van viendo porque un transformador es elevado, ¿no? Es elevado, pero cuando hay obras mayores a 100, a 60 amperes, son obras grandes, son edificios, ¿no? Son estos edificios que tienen 20, 30 pisos, 15 pisos, 10 pisos, donde el consumo ya supera los 40. Sí o sí tiene que ser con transformador. Porque en aire acondicionado, póngale si son departamentos, aire acondicionado tiene más del 50% de consumo si fuera monofásico en una vivienda. Imagínense cuántos aire vamos a meter en una vivienda, en cada departamento. Ponemos bastante. Entonces sí o sí tiene que ser con trifásico. ¿Cómo voy a saber si yo necesito un trifásico? Perdón, ¿cómo voy a saber si mi medidor trifásico abastece o tengo que poner un transformador? Haciendo el cálculo de potencia que hemos practicado. Sobre cuántos equipos voy a instalar, ¿no? Cuánto va a ser mi demanda máxima, un aproximado, ya con eso voy a saber si necesito o no un transformador. Muy bien. Veamos esta parte de un medidor para 3 trifásico. Bueno, vamos a ver esta parte que hablaba la norma. Nos dice que el panel debe estar empotrado sobre una barda, sobre un muro, y ya no tiene que haber una pilastra. Ya no tiene que haber una pilastra. Cuando son más medidores por el peso mismo, no da poner una pilastra. Entonces tiene que ser un muro grande, rígido. Ahí tiene que estar. Tiene que ser de vista a la calle, sobre la línea de la acera municipal. ¿Ya? Para el tema de aterramiento, como les decía, se utiliza un terminal tipo HAL. Para la conexión, igual para las alimentaciones. Como son trifásicos, ya es HAL para todas las conexiones donde van a llegar. Ya el cable que se utiliza son de 10 milímetros cuadrados. ¿Ya? Ahora, el tema de los cables de salida del alimentador principal, hay dos tipos de acometidas. En realidad son tres, ¿no? Que hay tres. Hay aéreas, subterráneas y empotradas. Esos son los tres tipos de acometidas que hay. ¿Cuál es la subterránea? Ya conocen por politubo en la parte por debajo, en la tierra, ¿no? Cavado y pasado por ahí con politubo revestido y tapado. Esa es subterránea. Aérea es por la parte superior directamente, a veces utilizan una bandeja o directamente ponen algunos tubos y ponen algún soporte donde asienten los cables y pasa. Y empotrado es que pasa sobre un muro que está tapado o recubierto por un lateral, en la parte lateral. Luego lo vamos a ver enseguida, si no el tiempo en la pizarra, y le voy a mostrar más o menos cómo es el tema de la acometida. ¿Ya? Ahora, para el tema de las cañerías, cuando son medidores ya, ahí la medida ya cambia, ¿no? Ambos deben ser de 3 metros. ¿Ya? La distancia que debe haber igual entre un medidor de agua y de gas, entre ellos debe ser de 50 centímetros. ¿Ya? Igual debe ser de 50 centímetros la distancia. Debe ser de 50. Y para un puesto de medición de la red la distancia debe ser no mayor a 20 metros de la red de electrificación o de la línea que alimenta al medidor. Tiene que ser no mayor a 20 metros de
largo. ¿Por qué? Porque si es más largo, puede haber una caída de tensión. Entonces, eso es a considerarlo. Ahora, la distancia después, como les decía, igual es solo una cometida por medidor, o no es por medidor, perdón, es por alimentador principal o el medidor principal. Si tiene una caja de 3 medidores, igual es solo una cometida. Solo una por vivienda o por área. ¿Ya? Todos los materiales tienen que ser, por ejemplo, para las barras tienen que ser de cobre. Las barras tienen que ser de cobre y los pernos tienen que ser, o tuercas tienen que ser de cobre y los pernos tienen que ser zincados o inoxidables. ¿Por qué? ¿Por qué deben ser de cobre la barra y los pernos o tuercas tienen que ser, pernos y tuercas tienen que ser acero inoxidable o zincado? ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Me puede responder, por favor? Vamos, me escucho. ¿Por qué? Por la oxidación. Correcto. Es por la oxidación. Sí. Se oxidan con el tema de la humedad, del ambiente, espacios cerrados, el clima, son muchas variaciones, ¿no? El área donde están, todo. Entonces, eso llega a afectar bastante. Entonces, por eso mismo, hay oxidación. Tal vez no le entre agua, tiene que estar bien hermético, ¿no? Su sellado de nuestros medidores tiene que estar bien hermético, no tiene que entrarle agua, pero no le entra agua, pero sí le entra humedad. Por ejemplo, en Santa Cruz, todos los medidores con el tiempo le entra humedad y se van oxidando. La caja se oxida, pero mi técnico, no debe oxidarse. Mis pernos, mis barras, no puede oxidarse. Por eso mismo, porque la oxidación genera cortocircuito, va a dañar nuestra instalación. Entonces, por ese tema de protecciones, se debe utilizar cobre, pernos y tuercas zincado o acero inoxidable. Ahora veamos el tema de medidores trifásicos. ¿Ya? Un medidor trifásico es lo mismo cuando son 3 medidores. El procedimiento es el mismo. Solo que tiene 3 medidores y la altura ya es un poco mayor, ya no es de 1.15, es de 1.50. Ya porque necesita más espacio para estén distribuidos los medidores. Después las medidas son las mismas. La jabalina de aterramiento se mantiene con 5 octavos. ¿Una sola? Sí, una sola jabalina. Pero hay que hacer la medición, ¿no? Hay que hacer la medición. Si el homeaje aguanta, está bien, no hay ningún problema. Hay que ver cuál es otro factor que cambia el homeaje. El suelo, ¿no? No es lo mismo una tierra húmeda que un lugar que es seco, ¿no? Hay una variación. Entonces eso también hay que considerarlo. Si vemos que nuestro homeaje está un poco alto o está próximo a los 10 ohmios, y ahí sí, recomendación, sí habría que poner otra jabalina encima. Ahí venden acoples, hay acoples para acoplar a jabalinas en tierra, una acopla de la punta, hay acoples roscados y en tierra la otra encima de la jabalina ya enterrada. Es como si fuera una sola barra que tiene mayor profundidad, que significa que tiene mayor alcance de resistividad o homeaje en todo el suelo. Les voy a mostrar en la pizarra cómo trabaja una jabalina. Muy bien, esa es la medida, lo mismo, las tuberías son de 1,5. Ahí me preguntaba por qué otro tubo, ahí le decía a Diego, ahí está.
Aquí en Santa Cruz se trabaja solo con un tubo principal de 1,5, ahí pasan los cables. Con 1,5 el diámetro abastece. Tranquilamente pueden pasar los 4 cables, un poco más. Y los otros cables también. No es tampoco bastante grueso. No hay ningún problema. El térmico igual es 60 y si ponemos monofásicos de 50. La misma medida que habíamos visto, que tiene que estar empotrado a la barda. Las conexiones son con tipo HAL de 10 milímetros. Ya, entonces son cables de 10 milímetros cada uno, de 10 milímetros. Todo tiene que estar sellado de manera hermética. Tiene que tener un cierre hermético. La misma distancia, como les decía, de la red de electrificación y su medidor o su puesto de medición debe ser no mayor a 20 metros. Y la recomendación que les decía, el tema de los pernos y tuercas que no deben tener, no pueden tener materiales que sean corrosivos, ¿no? Esa, la oxidación hace que sean altamente corrosivos y eso daña nuestra instalación o hace mal contacto y puede generar cortocircuito. Muy bien. Eso es la parte de medidores. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay preguntas? No hay preguntas. Una consulta. Se pregunta, Carlos. La marca del cable, ¿cuál es más bueno para la cometida, digamos? O cualquier cable. ¿Cuáles son los cables que se recomiendan o yo recomiendo, por ejemplo? Yo recomiendo, bueno, yo trabajo en realidad, yo trabajo con cable Induscabo. Cordeiro también he trabajado con Cordeiro, es bueno, pero ha habido, más prefiero trabajar con Induscabo, aunque ambos son brasileros, ¿no? Ambos son brasileros. Después hay otras líneas que están ofreciendo, algunas conozco, pero no he trabajado mucho con ellas porque el cliente me pide también, ¿no? El cliente es el que solicita, ¿no? Quiero un cable bueno, recomendado, que no sea muy caro y que no tenga problema, entonces Induscabo. Porque hay el boliviano también, ¿no? El Condubol, que es un cable que se ve bien, o sea, se ve que es bueno, se ve de buena calidad, todo, y hasta el precio un poco más económico, ¿no? Pero hay que probarlo. No le podría decir, no le puedo recomendar algo que no he utilizado, ¿no? No sería lo ideal. Yo recomiendo un cable que no he utilizado yo. Pero eso es que a criterio de cada uno pues tiene que ver. Lo que sí creo que me han dicho que el de Condubol, el boliviano, no aguanta temperaturas altas. Tiene un pequeño problemita con eso de las temperaturas. Si es que están en ambientes en exteriores con alta temperatura, ya ahí hay problemas. Creo que no puede superar los 70, 50 grados. 70 ya pueden dañarse con el tiempo ese cable. En cambio, el Induscabo aguanta más de 70 grados el cable. A temperatura ambiente y expuesto, ¿no? Eso sería. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, vamos, escuchen.
La barrita esa de cobre, solamente la fase está energizada, ¿no? La barra de cobre, claro, la fase es la que energiza a toda la barra. O sea, entra por un lado la fase, y al conectar a la barra de cobre, como el cobre es un material conductivo, que tiene muy buena conductividad, entonces ya está energizada toda la barra, ¿no? Ya energizo toda la barra y de ahí ya derivo para alimentar mis medidores de esa barrita de cobre. Si yo toco la barra, me va a pasar corriente. Bueno, me va a pasar si yo toco la barra y hago masa, ¿no? O sea, estoy tocando el neutro o toco tierra con algún material. Ahí sí estoy haciendo contacto y me puedo electrocutar. Pero una vez yo conecto la fase a la barra de cobre, ya automáticamente ya está energizado toda la barra. Hay que tener mucho cuidado en eso. Por eso cuando ya son tableros de más de 2, 3 medidores, a veces le ponen una pequeña barrita o una pequeña protección a la barra para que no se electrocuten. Le ponen acrílico. Adentro de la barra le ponen unos pétalos laterales y le ponen un protector acrílico para que nadie toque la barra, porque la barra está energizada. Eso hay que considerar también. ¿Alguna otra pregunta? Inge. Pregunta, Amado, lo escucho. Una pregunta, Inge. Estos térmicos habían sido a ver, luego. ¿Dónde están? Estos térmicos son automáticos, Inge, porque hace ratos hubo un corte y saltó el térmico, entonces se bajó esto. Digamos, estaba prendido y de repente se saltó ahí. Y quiero saber si estos son igual automáticos o cómo son, Inge. Los unipolares. Perdón, estaba sin audio. Ambos tienen tiempo de respuesta rápido, solo que el Zika es un poco más lento. Es un poco más lento y es lo mismo, solo que el otro es bipolar, ¿no? Sí. Es bipolar, no tiene ningún problema. Puede ser que el otro tenga un tiempo de respuesta más rápido y aparte de eso, habría que ver la calidad del otro, no sé. Pero el Zika, por ejemplo, yo no trabajo con Zika. Lo evito trabajar. Prefiero trabajar con otra línea. Hasta trabajo con la línea Sassin, que es una línea china, pero es económica, pero es buenos térmicos. Me han salido muy buenos. Y su precio también es razonable. Algunos clientes lo ven un poco caro, pues no, porque térmicos hay de múltiples precios. Hay demasiada cantidad de precios que vayan. Aquí en Tarija solo Zika ofrece. ¿Solo Zika? Sí. ¿Y por qué? No es bueno. Aquí no lo quieren ya mucho el Zika. Bueno, lo compran por lo barato. Pero he visto que hay unos anaranjados. Gracias, no sé cómo se llama. Ese he visto que hay en Tarija. Debe ser bueno, Inge. Porque aquí el otro lo que tengo, ¿no ve? Es Zika. He ido a ver y hace rato en la tarde pues estuve haciendo unas pruebas y hubo un corte y directo entonces del térmico saltó, pues no hubo nada, no hubo nada. Aguantó, es con suerte, sí. Pero rápido se daña. El Zika trabaja bien un tiempo y después se va oxidando. Si no está en un buen ambiente, se daña, pero aguanta.
sea, todo térmico aguanta si de acuerdo al ambiente en el que esté. No es lo mismo que esté en un ambiente cerrado, que esté tapado, donde no le entre tierra, agua, calentura, como dice, que esté caliente, un ambiente caliente. No es lo mismo, ¿no? Que esté al exterior, que esté en un lugar donde tenga una buena adherencia, perdón, donde tenga, no haya un ambiente caliente, donde una temperatura ambiente normal, donde no le entre polvo, no le entre tierra. Entonces, es de acuerdo a eso te aguantan los térmicos. ¿Cuánto tiempo tiene un termo de vida útil? No lo puedo decir exacto, porque hay térmicos que te duran 10 años, hay térmicos que te duran 20, hay térmicos que te duran 5, o 2, o 1 año si hay cortocircuitos, ¿no? Cuando genera mucho cortocircuito ya hace daño. Porque eso en la parte interna tiene unos resortes y tiene unas plaquitas, donde hace contacto, unos contactos. Y con el tiempo eso, si hay mucha humedad, por ejemplo, ese problema del Zika, que cuando hay un ambiente en exterior, le entra rápido humedad y se sulfata los contactos y rápidamente ya hacen mal contacto y trabaja mal. Eso es lo que yo he visto en el Zika. Trabajo con ese, he trabajado porque algunos clientes compran, yo le digo, tráigame 5 térmicos de 20, 30, 15, perdón, de 40, de 25, de 20, de 10, y ellos me traen ya el que ellos quieren, algunos me traen Zika, no les voy a decir cómo van a comprar eso. Les voy a decir, está bien, y lo instalamos, y ya es responsabilidad del cliente, ¿no? Él es el que decide, la persona. Ya, como les decía, este es mi medidor. No lo voy a dibujar igualito, no me sale igual. Solo es una referencia. Y aquí tengo mi medidor. Mi medidor. Lo ponemos grande. Como decía, hay 3 tipos de acometida que vienen de la... Aquí vamos a ver los tipos de acometida principal. ¿Ya? Acometida principal. Ya, como les decía, hay 3 tipos de acometida principal. Bueno, la que viene de la red de identificación es solo una, ¿no? La que viene, aquí la vamos a hacer más corta porque esta en realidad solo es una. La que va a elegir una. Mayormente, bueno, ha habido también. Sí, eso es cierto. También hay, perdón. Aquí vamos a hacerlo más para hacerlo la otra también. Vamos a hacer las partidas. ¿Cuáles son los tipos de acometidas que hay? Muchas veces hemos visto, en algunos lugares hay la acometida aérea, que viene directamente del medidor. Aquí viene un neutro y 3 fases. ¿Ya? Y la otra, cuando es vivienda, cuando hay edificios y todo, no son viviendas, o son viviendas grandes, y ya es de 2 o 3 medidores, ya viene subterránea. ¿Cómo es eso? Viene por acá, vamos a hacerlo por acá, viene por acá, baja por esta parte y viene subterránea. Llega a un punto, igual llega a entrar. Esa es la acometida que hay. Vamos a hacerlo por acá. Aquí no pueden tocarse las fases. Ya.
Esos son los dos tipos de acometidas que hay. Cuando para mí, estas son las acometidas para el tablero principal, para mi medidor. Sea 1, sea 2. Que son la subterránea y la aérea. Ahora, para mi tablero principal, de aquí, tengo aquí mi tablerito principal de mi vivienda o de mi edificio. Si no es chico, es lo más grande. ¿Qué tamaño le voy a dar? ¿Está? Hay tres tipos. Ahí tenemos aérea, vienen 3 cables. Aérea. Tenemos subterránea, que viene por acá. Subterránea. Y falta mi neutro. Y que esa es la aérea, subterránea y la empotrada. ¿Cuál es la empotrada? La que va aquí con negro, vamos a hacer la que va sobre un muro. Tengo mi muro. Voy a poner con negro para diferenciar mis 3 fases y un neutro. Y sobre una pared, supongamos que tengo mi pared aquí, lo voy a dibujar a ver si se puede, sin decir el marcador. Tengo mi pared aquí y empotrado. Tengo mi pared empotrada. Por acá. Ahí viene empotrado. Esos son los 3 tipos de acometidas que hay. De mi medidor, este es mi medidor principal. Está mi tablero principal. Y esta es mi red. Esta es mi red. Y mi red eléctrica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Pregunten. Todo claro, mira. ¿Todo claro? Okay. Sí. ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, el día de mañana vamos a ver la parte de interpretación de planos eléctricos. ¿Ya? Mañana nos toca ver interpretación de planos eléctricos. Vamos a hacer un plano de vivienda a mano. Y de aquí va a salir su primer práctico. ¿Ya? Vamos a hacer planos de vivienda y de ahí vamos a hacer también diagramas unifilares. Ese va a ser lo que nosotros hagamos en clase, lo mismo me van a hacer ustedes, pero de su vivienda. La vivienda que ustedes quieran hacer. Les puedo pasar un planito, igual como referencia si quieren hacer sobre ese plano, o ustedes el que ustedes quieran. Una vivienda que tenga 2 dormitorios, baño, ducha, cocina, lavandería y un patio si quiere, y usted ya le hace su circuito. Vamos a aprender a hacer planos eléctricos.
¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer a mano. No podemos hacer con software porque no todos tienen la posibilidad de poder utilizar el software. Otro, el tema del costo, y para poder explicarle el uso del software es un poco más, necesitamos tiempo, necesitamos un curso completo en realidad para poder enseñarles a usar software para hacer planos eléctricos. Entonces, pero con que ustedes ya sepan hacerlo el plano a mano, hacer el diagrama unifilar, es pasarlo en la computadora, nada más, no es complicado, es bien sencillo, pero tenemos que hacerlo el plano. Entonces mañana vamos a ver simbología para interpretación de plano y yo creo que nos va a dar el tiempo y comenzamos a hacer planos eléctricos. ¿Está bien? Eso nos toca para mañana. Por favor, para mañana les pido, ya, para mañana les pido por favor que seamos un poco más puntuales para poder avanzar un poco más, ya. Quiero que podamos avanzar más, que estemos cumpliendo todo el avance y podamos aprender un poco más. Entonces, por eso yo quiero explicarles que ustedes entiendan, compartir todo lo que yo puedo aportar para ustedes, pero es importante que asistamos a clase, estemos presentes, o si no podemos asistir por diversos motivos, por lo menos veamos las clases grabadas y pongámonos al día. Como les digo, yo voy a dar, mañana hacemos esto, la parte de interpretación de plano, y vamos a comenzar a hacer tareas. Y esa tarea tiene una calificación final. ¿Está bien? Eso sería todo por hoy. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Bueno, hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana.